y no nos extendemos. Y mañana pueden aprovechar el práctico con todas estas patologías intestinales que estuvimos viendo. Bueno, yo ahora terminamos la presentación y se los cargo, ¿sí? Vamos a ver, enfermedades inflamatorias intestinales. Hay dos muy relevantes, que son las que vamos a ver, y características con diagnóstico y demás. Una es colitis ulcerosa y otra es enfermedad de Crohn. Vamos a ver ambas y vamos a ver la terapéutica nutricional de ambas, ¿sí? Las complicaciones, la parte del tratamiento, la terapéutica tanto nutricional como también vamos a ver que acompaña una terapéutica quirúrgica en algunos casos y farmacológica. ¿Qué las conocen? Primero, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, acá sabemos de lo que estamos hablando. Colitis ulcerosa. Ahí tenemos una colonoscopía. En estos casos, para el proceso de diagnóstico, lo que no vamos a usar es una veda. Vamos a usar para colitis ulcerosa una videocolonoscopía, ¿sí? Y ahí tenemos la imagen izquierda, una colonoscopía normal. ¿Ven? El intestino grueso, ancho, las austras, que son esos globitos, esas aperturas en ese tubo que no es recto, sino que tiene estas austras que ayudan al peristaltismo intestinal. Y por otro lado tenemos una colonoscopia con una colitis ulcerosa, con un proceso inflamatorio, ¿sí? Se lo ve claramente en la endoscopía, en la colono. ¿Qué es? Es un proceso inflamatorio de tipo crónico, se inicia y predomina en la mucosa, en la capa mucosa, y siempre compromete al recto. Se extiende de forma ascendente, es decir, de distal a proximal, ¿sí? Entendiendo distal como más cercano a los pies y proximal más cercano a la cabeza, ¿sí? De forma ascendente, también lesiona de forma continua, no deja parches, sino que es continua y simétrica de los dos lados del intestino, ¿sí? Donde esté afectando. No deja sectores sanos entre las porciones inflamadas. Afecta a la mucosa y también a la submucosa, pero no suele inflamar las capas más profundas, musculares y demás. Produce úlceras, ¿sí? Y zonas congestionadas, inflamadas, ¿sí? Y granulares en la mucosa colónica. En la etapa aguda, sangra, ¿sí? Y hay sangre en materia fecal. Solo afecta colon, no afecta intestino delgado, ¿sí? Esto es una gran diferencia con Crohn. Entonces, colitis ulcerosa tiene estas características. ¿Cómo es el curso de la enfermedad? Tiene procesos o tiene formas de brotes, ¿sí? De actividad, y durante estos hay mucha inflamación, se agudiza, hay rectorragia, si hay sangrado rectal, y es imprevisible el número y la periodicidad de estas altas y bajas, ¿sí? De estos brotes. Tiene brotes, remite, tiene brotes, remite. Cuánta frecuencia no se puede saber. Y cuando termina el brote es la etapa de remisión, ¿sí? Que tiene una duración que es muy variable paciente a paciente. Entonces, así cursa la enfermedad. Tiene etapas de brote y etapas de remisión. Esto es importante por el tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas más característicos? Diarrea con sangre, ¿sí? Aunque a veces no está presente la sangre, pero diarrea con sangre. Puede tener fiebre, ¿sí? Cuando tienen de forma más extensa, ¿sí? esa inflamación, dolor abdominal, síndrome rectal, tiene tenesmos, urgencias. Esto es muy característico de estos pacientes. Corren, no pueden retener la evacuación. Tienen urgencias, esputo rectal, moco, sí, sangre, moco, y tenesmos. Tenesmos es esa sensación de evacuación incompleta. Como que quieren evacuar más, pero no tienen más nada para evacuar y tienen esa sensación, o sea, todo eso, sintomatología rectal es bastante característica. Y a veces está asociada a pérdida de peso, depende, ¿sí? Las formas más distales de colitis ulcerosa, la proctitis o proctosigmoiditis, es decir,
más en zona del sigmoides, puede cursar con estreñimiento también y da mucho dolor abdominal en el abdomen derecho. Y puede malinterpretarse a veces como con brote y remisión, pero esto dependiendo mucho de dónde se localice la zona más activa, ¿sí? A veces está en el transverso, a veces está en el ángulo esplénico, ¿sí? O en el sigmoides, depende. Si va lesionando, es crónica y va lesionando de forma ascendente, y depende de dónde se localice, va a ser mayor el tipo de sintomatología, pero es un cuadro bastante típico, el de colitis ulcerosa. Muchas veces, que obviamente requiere el diagnóstico con una endoscopía, ¿sí? Ahí se lo puede diagnosticar correctamente, porque que encuentren sangre en materia fecal, ¿sí? O sangre oculta en materia fecal puede ser muy visible, o sangre oculta. Esta sangre va a ser roja, chicos, no va a ser la sangre que veíamos en una hemorragia digestiva, ¿sí? Que ya está previamente coagulada. Acá va a ser sangre roja. Puede ser poca, entonces puede ser oculta, entonces puede hacerse un análisis de materia fecal para distinguir sangre oculta en materia fecal, pero la colonoscopía es lo que ayuda al proceso de diagnóstico para tomar muestra y analizar y observar, como veíamos recién en la imagen endoscópica, la colitis ulcerosa. Lo que puede generar como duda es cuando hay, ¿cómo se llaman? Ay, no me sale el nombre. Las venas cuando se inflaman en la pared del intestino y Varices. sangran. Varices. Varices. Gracias. Bueno, varices y se inflaman y sangran. Entonces ahí puede haber como dudas respecto a esto. Pero con una colonoscopía queda todo como saldada la duda y se llega al diagnóstico, ¿sí? Ahí lo tenemos en imágenes, tenemos una endoscopía y tenemos una ecografía con contraste. Bien, esas son las características de la colitis ulcerosa. Ahora pasamos a enfermedad de Crohn, que también es una enfermedad inflamatoria intestinal, pero es distinta a la colitis ulcerosa, ¿sí? Acá tenemos también una colonoendoscopía, también porque puede ser por veda o puede ser por colono, que pueda observarse. Tenemos un intestino delgado normal y acá tenemos, ven, es granulomatoso, se forman granulitos, la enfermedad de Crohn. ¿Cuál es el proceso inflamatorio? Este, a diferencia del otro, es transmural. Consulta. Sí. ¿Qué sería veda? La veda es videoendoscopía digestiva alta, la que vimos para gastro o para esófago, que es una endoscopía, video, endoscopía, porque se va filmando y se va observando, se toma imágenes, digestiva alta, alta porque es de la zona alta. Entonces, observa esófago, estómago y duodeno las primeras porciones, que es la que se usa, por ejemplo, para la enfermedad celíaca, que se hace la videoendoscopía digestiva alta y se toma biopsia. ¿Sí? En cambio, en colitis ulcerosa es por intestino. Entonces, una colonoscopía. Lo que llega a ser, a veces la colono depende mucho, es ver también última porción distal, por ejemplo, del ilion, ¿no? Entonces llega hasta ilion y observa, y si no, con la veda, con la videoendoscopía digestiva alta, se ve duodeno, por ejemplo, y yeyun una parte. Entonces, como que de un lado o del otro, pero se puede observar, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque Crohn inflama no mucosa y submucosa, sino toda la pared, digamos, es transmural, afecta todo el grosor de la pared del intestino, es granulomatosa, se forman estos granulomas que veíamos recién en la imagen, es cicatrizante porque donde lesiona después cicatriza y es tejido cicatrizal, predomina la submucosa, aunque es transmural, pero además puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Colitis ulcerosa es solo de colon. Ahora, Crohn
podemos tener Crohn de intestino, Crohn en estómago, Crohn de colon, ¿sí? Entonces, con más frecuencia afecta ilion, colon derecho, ¿sí? Y cualquier otro sector del tracto digestivo. Por eso, ambas formas de imágenes, ¿sí? La veda o la colono, nos ayudan a ver cómo está el resto, porque esta lesiona en parches. Entonces podemos tener en diferentes partes del tracto gastrointestinal, ¿sí? En cualquier sector. Es salteada, no es como colitis ulcerosa que va pareja, entonces se localiza en un sector y va ascendiendo de ambos lados, simétrica. Acá no, acá lesiona en parches y en cualquier lugar. Preferentemente o predomina en ilion, en colon derecho o estómago, podemos tener Crohn de estómago, podemos en todos lados encontrarlo. Entonces es bastante distinta la patogenia. ¿Cómo va a Profe, ser la pero la presentación? colitis ulcerosa igual está en todo el intestino, solamente en colon. Solo en colon, Ah, bien. solo colon, no pasa. Es más, vamos a ver que parte del tratamiento puede ser quirúrgico y una vez que se reseca, se saca la porción de colon que afecta, ya está. Temas que pierde el colon, por supuesto, eso se hace en etapas más avanzadas de la patología, porque es una enfermedad crónica. No se cura. Es curativa la cirugía en el sentido que saca eh, el núcleo patológico. En cambio, en enfermedad de Crohn no es curativa, porque podemos resecar la porción que está más afectada y puede salir en otro lado del tracto. Pero bueno, esa es la gran diferencia. Crohn en cualquier sector del tracto, principalmente en ilion y colon derecho, y colitis ulcerosa solo de colon, solo de intestino grueso, ¿sí? Cualquier sector del intestino grueso, puede ser sigmoide, no importa, pero sí en colon, ¿sí? Aunque hay diarreas, dolor abdominal, sí, pueden ser bastante variables, es como que el cuadro clínico es bastante variables. El dolor puede ser en localizaciones características, sí, por el patrón inflamatorio, dependiendo de dónde se ubique. La más frecuente es la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y ahí se puede sospechar una apendicitis, entonces a veces, o cualquier otra enfermedad inflamatoria pélvica, entonces bueno, ahí ayuda para descartar el proceso de diagnóstico, ¿no? Pero sí, pueden tener dolor y cuadros sintomatológicos de diarrea, ¿sí? Pero es variable por dónde se localice, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas de las diarreas? Además de las localizaciones, sino también puede por asociada a mala absorción, a sobrecrecimiento bacteriano, al propio proceso inflamatorio, a trastornos motores también del intestino y a la malabsorción de sales biliares, que también puede causar diarrea. Acá no es tan rara la fiebre y 1 de cada 3 pacientes presenta manifestaciones perianales, fístulas, fisuras, abscesos y complicaciones perianales, ¿sí? Esto es como bastante frecuente, es 1/3, ¿no? Pero es como bien característico de Crohn. Y la rectorragia no es tan frecuente, pero puede aparecer, es decir, sangre en materia fecal es mucho más frecuente y común en colitis ulcerosa por esas ulceraciones, pero también podríamos tener rectorragia en enfermedad de Crohn. Acá tenemos algunas imágenes de cómo se observa, ¿sí? Eh, la enfermedad de Crohn. Entonces, vamos a ver similitudes y diferencias entre estos dos procesos patológicos. La colitis ulcerosa tiene una inflamación más superficial, mucosa y submucosa, ¿sí? La enfermedad de Crohn inflama, o sea, más de forma transmural, ¿sí? En todas sus capas. Y la Acá tenemos enfermedad de Crohn sí, crónica, profe, y la colitis ulcerosa se ambas puede. son crónicas. Ah, bien. Ambas son crónicas, de evolución. Ven acá, enfermedades inflamatorias intestinales, tenemos Crohn principalmente, acá tenemos en diferentes sectores, ¿no? Puede ser colon, intestino delgado,
ilion. Y acá colitis ulcerosa más de colon, pueden ser en cualquiera de todo el arco colónico igual, ¿eh? Predomina y es más frecuente en esta asa, en la descendente, el ángulo esplénico, sí, pero bueno, puede estar en todo colon. No pasa de colon, es decir, no pasa intestino delgado la colitis ulcerosa, ¿sí? Bien. Vamos a ver algunas similitudes y diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. El sangrado en colitis ulcerosa es menos frecuente, en Crohn no tanto. El dolor abdominal, inconstante o leve, en colitis ulcerosa es más frecuente en Crohn periumbilical, tipo cólico, ¿sí? La fiebre, cuando está en colitis ulcerosa, ya nos habla de una severidad. Y en Crohn es más frecuente la fiebre. Masas abdominales, sí, que son complicaciones, perforaciones y abscesos, es en colitis ulcerosa cuando ya hay una complicación, es más probable en Crohn. Todo lo que sean enfermedades perianales es mucho más frecuente en Crohn, en colitis ulcerosa no es bastante inusual, ¿sí? Eh, abscesos o fístulas, ¿no? Comunicaciones entre órganos, por ejemplo, anocutáneas o recto-vaginales, por ejemplo, en enfermedad de Crohn es más frecuente, ¿no? Todo lo que son las fístulas. La colitis ulcerosa no es segmentaria su lesión, en cambio la enfermedad de Crohn sí, hace segmentos de lesiones en parche y afecta de forma transmural Crohn, colitis ulcerosa no. Los granulomas en Crohn es sí en el 50%, en colitis ulcerosa nunca. Y fibrosis y fístulas son frecuentes en Crohn, no en colitis ulcerosa. Y afectación de los ganglios y sí es más frecuente en Crohn que en colitis ulcerosa. En colitis ulcerosa no tenemos afectación de ganglios, ¿sí? De linfáticos. Podemos encontrar diferentes manifestaciones. Tenemos manifestaciones o complicaciones que son intestinales o extraintestinales, ¿no? De ambas. En las intestinales, a ver, aguarden un segundito. Denme un segundito que me están consultando algo de acá de medio. Un segundo. Listo. Perdone, porque hoy tengo examen, entonces me estaba consultando el horario y el aula. Entonces, ¿qué complicaciones puede traer? Tenemos las intestinales propiamente dichas, fístulas, hemorragia masiva, esto puede ser, estrecheces, el megacolon tóxico, que eso es mucho más frecuente en colitis ulcerosa, y el cáncer de colon. Y extraintestinales podemos traer complicaciones de tipo articulares, piel, mucosas, ojo, hígado, ¿sí? Estos pacientes, al ver la evolución de forma crónica, vamos a ir encontrando estas complicaciones, ¿sí? Como a largo plazo, relacionadas con sus articulaciones, con su piel, con hepato, ¿sí? Con el hígado, la formación de bilis. Podemos encontrar bastante frecuente pacientes que tengan formación de cálculos a nivel de la vía biliar, ¿sí? Y bueno, y todo lo que tenga que ver con propiamente dicho el intestino, sí, a largo plazo podemos tener estrecheces, cáncer de colon, por eso es tan importante el monitoreo y el control de estos pacientes y el tratamiento, ¿no? Dentro de las intestinales, fístulas, hemorragia masiva, sí, que es más presente en colitis ulcerosa, en 3% de los casos, ¿no? Y esto es cuando evoluciona, ¿sí? Como
a consecuencia de una evolución de larga data de la colitis ulcerosa. Las fístulas es más de Crohn, igual que las estrecheces, como cicatriza, va cicatrizando y va estrechando, y también puede ser en relación a intestino delgado, ¿sí? El megacolon tóxico, obviamente, más en colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque va perdiendo funcionalidades, intestino grueso, y se va dilatando, ¿sí? Se dilata, se dilata, se dilata. Bueno, no, tiene que ser sí o sí de tratamiento quirúrgico cuando llegan a megacolon tóxico. Estas son complicaciones muy a larga data, el megacolon tóxico y el cáncer de colon también. Es bastante más frecuente por estas complicaciones. Y además piensen que el desarrollo de estas modificaciones epiteliales pueden darse de forma bastante rápida en cuanto a ese proceso de displasia del cáncer de colon. Por eso es muy importante que los pacientes hagan un seguimiento, digamos, no queden años y años sin hacerse los chequeos y los controles, porque desarrolla bastante rápido el cáncer de colon. Estas son las fístulas que les decía. ¿Ven? Acá en el dibujo tenemos una fístula entre la vagina y el recto, que es de resolución quirúrgica. Esto es una imagen de megacolon tóxico, ¿sí? Una eco, que también requiere sí o sí tratamiento quirúrgico para evitar mayor complicación. Imagínense una sepsis por ruptura o fisura del colon, ¿no? Y las complicaciones que son extraintestinales, sí, pueden tener complicaciones articulares, en colitis ulcerosa, sí, artritis en tobillos, en codos, en muñecas, que está asociado a otras enfermedades, ¿no? Relacionadas con las articulaciones, a piel y mucosas, aftas, úlceras, ¿sí? También bastante frecuente, psoriasis también asociado a la piel, el síndrome de ojo rojo, sí, también. Y en hígado, la colangitis esclerosante primaria, que la vamos a ver cuando veamos hígado, dentro de las complicaciones más importantes de hígado, ¿no? La colangitis esclerosante, pero también podemos encontrar alteraciones relacionadas con la formación de la bilis y la formación de cálculos biliares, ¿sí? Esto para saber qué es lo que podemos encontrar. No quiere decir que todos los pacientes desarrollen las mismas complicaciones, pero bueno, es bastante más frecuente. Acá tenemos las manifestaciones cutáneas que les decía. Bien, entonces, en clave comparativa, en resumen, por la profundidad, la distribución, la localización, la presencia o no de sangrado rectal y el tipo de tratamiento, en el caso de la cirugía, como les decía, en colitis ulcerosa puede ser curativa. ¿Por qué? Porque si yo reseco la parte de intestino que está afectada, saco la patología, ¿sí? En cambio, en Crohn no. En Crohn, por más que reseque, puede aparecer en otros lugares, ¿no? ¿Cómo se distribuye? En parches y salteada Crohn, continua, ¿sí? Y casi siempre compromete al recto, colitis ulcerosa. La profundidad es mucosa submucosa en colitis, transmural es en Crohn. Se localiza colitis ulcerosa solo en colon, en cualquier parte del tracto, Crohn. Sangrado rectal es más frecuente en colitis ulcerosa. Y todo lo que tenga que ver con síndrome perianal es más frecuente en Crohn, ¿sí? Fístulas, fisuras, etc. Y la enfermedad perianal y las estenosis orientan más a una enfermedad de Crohn, ¿sí? Porque puede ser Crohn de colon. Pero bueno, esto termina de diagnosticarse con marcadores también proinflamatorios, que es lo que se va a ver y lo que enfoca el tratamiento del equipo tratante de gastroenterología de estos pacientes que le van a dar el tratamiento farmacológico, ¿sí? Y en algunos casos es quirúrgico, pero principalmente el tratamiento va a ser farmacológico por todo este proceso inflamatorio, ¿sí? Por eso es una enfermedad inflamatoria intestinal. Produce
mediadores proinflamatorios. Además que haya inflamación propia en el órgano que se pueda visualizar. En el caso de Crohn es más granulomatosa, pero hay un proceso proinflamatorio sistémico, ¿sí? Y esos son los marcadores que después se van a ver cómo está el paciente, ¿sí? Cómo evoluciona. Por esto que les decía, tiene épocas que son más de actividad, más de se enlentece y se adormece la patología. Vuelve a tener actividad, vuelve a enlentecerse, ¿sí? Entonces, para el seguimiento de estos pacientes y el acompañamiento, el equipo clínico lo que hace es ver estos biomarcadores proinflamatorios y la presencia de los mismos y las cantidades, y por otro lado va a observar un estudio de imágenes, por ejemplo, una colono, ¿sí? Para ver cómo está. Y la clínica, por supuesto, que como dice, pues si el paciente viene con mucha rectorragia, con mucha sintomatología, dolor y demás, bueno, la clínica nos va a marcar también en qué etapa está. Bien, tratamiento farmacológico, quirúrgico, nutricional. Acá viene la pregunta del millón. Profe, tenemos que saber los fármacos. No necesitan saber ni indicar ni nada, no es nuestra función. Sí entender que dentro del tratamiento es una patología crónica. Entonces hay muchos fármacos que también interactúan con déficits nutricionales, por ejemplo, y que me van a alterar, digamos, ese proceso de acompañamiento que necesitan los pacientes de estos tratamientos farmacológicos, sí, por supuesto. Pero bueno, tengo que tenerlos presentes para adecuar también el plan nutricional. El tratamiento quirúrgico lo vamos a tener, se va a tener en cuenta generalmente relacionado con complicaciones. Vieron que tenemos de todo tipo de complicaciones, bastantes a largo plazo, otras más localizadas como una fístula, una fisura. Pero bueno, el tratamiento quirúrgico es parte del tratamiento y el nutricional. Que acá vamos a tener que hacer dos grandes abordajes. Dicho sea de paso, les dejé un cuadernillo del Hospital Posadas, un material súper lindo que armaron el equipo del Hospital Posadas de Canicova. Y lo que hicieron es un cuadernillo para los pacientes que se los dejé, que está muy lindo porque tiene ideas y recomendaciones para la etapa de tratamiento agudo, ¿sí? Sintomatología aguda y las etapas de remisión. Entonces, ¿por qué? Porque el tratamiento nutricional no tiene que ser restrictivo de por vida. Tenemos que adecuarlo a la sintomatología, adecuarlo a la etapa en la que esté, ¿sí? Vamos a ver que el tratamiento lo tenemos que enfocar en función de en qué momento está, ¿sí? Para no restringir por restringir y para no dar estímulos en los momentos más álgidos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Como les decía, en cuanto al tratamiento en conjunto de los pacientes, se habla de un treat to target, es decir, tratar, ¿sí? al objetivo, ¿sí? A los biomarcadores. Estos biomarcadores que nos muestran de la evidencia clínica que tiene el paciente nos van a mostrar cómo está ese proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué se va a observar? Son esos biomarcadores, ¿sí? Entonces, en cuanto a la evolución, para el corto plazo se va a buscar menos diarrea, dolor, rectorragia, ¿sí? Y menor necesidad de corticoides, porque ahora vamos a ver que en las etapas más agudas los pacientes necesitan consumir corticoides, ¿sí? Glucocorticoides, que no son gratuitos a nivel físico, son solo en etapa aguda. Un paciente no puede estar de por vida con corticoides porque desarrolla otras patologías como la enfermedad de Cushing, ¿sí? Entonces, usan corticoides en el corto plazo. De forma intermedia, ¿sí? Se van a ver estos biomarcadores, la PCR, por ejemplo, que marca un estado proinflamatorio, y el descenso objetivo, ¿sí? De la inflamación, ¿no? Se va a ir controlando esto. Y a largo plazo van a ver a nivel endoscópico la mejoría, ¿sí? Entonces, se busca el abordaje de esta manera más focal, ¿sí? En el corto, mediano y largo plazo, con el tratamiento farmacológico, pero además como controlando todo ese proceso. Entonces, ¿para qué? Para no dar de más farmacoterapia
y además para adecuarlo mejor al paciente, ¿sí? Si el biomarcador está elevado y la clínica también, hay que, perdón, si el marcador está elevado, pero la clínica, lo que manifiesta el paciente, no coincide, entonces sí vamos con la endoscopía, digamos. Pero acá es para no hacer endoscopía por endoscopía, sino hacerlo más específico, digamos, ¿no? Y además ver los biomarcadores de este proceso inflamatorio. Por eso se llama enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Bueno, y acá la calprotectina fecal, que se observa igual que el PCR, si está normal, bueno, para evitar las endoscopías, ¿no? Porque piensen que estos pacientes se tienen que hacer por lo menos una endoscopía anual de control. Entonces, bueno, por eso es como más un tratamiento más focal, ¿sí? Por eso está como el tiro al blanco, digamos, no va personalizado propio de cada uno de los casos. En el tratamiento farmacológico hay diferentes fármacos. Los que más vamos a encontrar son los de mesalazina, ¿sí? Por vía oral, para los casos leves y de mantenimiento. Después tenemos los inmunosupresores, que son los glucocorticoides, ¿sí? Que esto se da en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Para las etapas más agudas. Y en algunos casos se dan anticuerpos monoclonal, este es uno, infliximab, pero bueno, esto es todo de acompañamiento clínico, pero sepan que, por ejemplo, en el caso de los corticoides, sí interfieren en el metabolismo del calcio, ¿sí? Los antiinflamatorios disminuyen la absorción de folatos. Y las drogas que son inmunosupresoras para evitar esa reacción autoinmune, sí, porque piensen que es un cuadro bastante autoinmune, las enfermedades inflamatorias intestinales, pueden producir náuseas, vómitos, sequedad bucal, pérdida de apetito, todo lo que nos complica el abordaje nutricional. Entonces, más allá de que no conozcamos bien el proceso de la farmacocinética, del tratamiento farmacológico que le estén dando a nuestros pacientes, saber qué es lo que está tomando como tratamiento, ¿sí? Porque las mesalacinas son de forma crónica que les dan. Y los corticoides, bueno, y si está en una etapa de corticoide, va a tener mayor retención de líquidos y va a intervenir en el metabolismo del calcio. Entonces yo voy a tener que tener presente porque voy a tener que suplementar o aumentar el consumo de alimentos ricos en calcio, calcio y vitamina D, ¿sí? Para evitar la descalcificación. Entonces, todos estos, como les decía, no son gratuitos, son parte del tratamiento, pero siempre impactan de alguna manera en el estado nutricional de nuestros pacientes. Entonces es importante que los conozcan, que sepan qué. Y cuando el paciente va a acompañar, lo van a acompañar, bueno, qué está tomando de forma regular, crónica, diaria, y cuando está en etapa aguda, bueno, si le dan corticoides o inmunosupresores, ¿sí? Bien. Tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo? Ya les dije que el tratamiento quirúrgico es más para las complicaciones a largo plazo. No es el tratamiento de elección. No es que porque tenga colitis ulcerosa, tratamiento quirúrgico, ¿sí? Porque piensen todo lo que puede perder el paciente al perder el intestino grueso o parte del mismo, ¿no? Sabemos su función. Entonces, la anatomía se trata de preservar lo más posible el órgano, ¿sí? No se reseca porque sí. Ya cuando se agotan las instancias, bueno, ahí se sugiere la cirugía, ¿sí? Y, por ejemplo, megacolon tóxico en una displasia de alto grado o adenocarcinoma de forma tardía, depende cuando se lo detecte. Y como les decía, la displasia y la formación de un adenocarcinoma es muy rápida en colon, avanza muy rápido. En un par de meses se desarrolla, entonces, bueno, por eso la importancia del seguimiento. Y acá sí la cirugía es curativa, ¿sí? Porque si reseco, bueno, ya está, no hay más colitis ulcerosa. En Crohn, si hay obstrucciones intestinales, estrecheces, abscesos, hemorragias graves, ¿sí? Porque perfora, es transmural, y la cirugía no es curativa. Acá podemos seguir encontrando, teniendo parches de Crohn en todos lados. ¿Cuál es la cirugía? En colitis ulcerosa se llama proctocolectomía con anastomosis en pouch ileal. Ahora la vamos a ver, para que no se mareen.
pero se reseca y se anastomosa, se hace un pouch, digamos, se hace una voltereta que simule, digamos, el ilion al ano. Como no tenemos colon, tenemos que simular un recto, ¿sí? Entonces se le hace una voltereta y ahora vamos a ver los diferentes tipos, ¿no? Que hay. ¿Ven? Acá está. La proctocolectomía. ¿Qué se saca? Todo colon, ¿sí? Aunque tenga acá, qué sé yo, no es que se reseca una parte y se deja el resto, ¿sí? Se saca todo el arco colónico, por lo general. Hoy por hoy las técnicas quirúrgicas avanzaron un montón. Esto se puede hacer laparoscópicamente. ¿Saben la diferencia entre una cirugía a cielo abierto y laparoscópica? Sí, o sea, como que abren menos, o sea, es como un agujerito pequeño y ahí meten unos tubos y lo manejan como por control. Bien, perfecto, son catéteres. Se introducen catéteres, ¿sí? Diferentes catéteres, se insufla el abdomen y se trabaja dentro del abdomen y se saca, ¿sí? Por un costadito. En cambio, las a cielo abierto se abre, ¿sí? Tiene mayor riesgo en la cicatrización, infecciones y demás. La laparoscópica es impresionante, que saquen todo un colon de forma laparoscópica, pero se hace. Lo que sí se hace se hacen etapas, porque piense que si se saca todo el colon, que nos falta una parte de intestino, digamos, ¿no? De ese tracto, entonces queda ahí continuado. Entonces, ¿qué se hace? El ilion, ¿sí? La parte terminal del ilion, se hace una anastomosis, una ileostomía hacia afuera y se coloca una bolsita de colección de materia fecal, ¿sí? Por un tiempo. Que eso es solo temporal. Entonces, el ilion se manda a la pared abdominal y se hace un agujerito y se deja ahí la salida, entonces se pone una bolsita de colectomía, ¿sí? Y toda la materia fecal se hay que cambiarla a través de las bolsitas, ¿sí? Bastante incómodo y feo para los pacientes. Pero bueno, eso es momentáneo porque en una segunda etapa lo que se hace es reconectar el ilion terminal al ano. Y de esa manera se hacen esta especie de pouch, o sea, de reservorio, ¿sí? En forma de S, en forma de J o de W, porque piensen que el recto tiene función de reservorio. Y además que el intestino grueso, ¿qué es lo que más absorbe? Agua, electrolitos. Sí, agua. Entonces, esa materia fecal llega con cierta humedad, pero más sequita. En cambio, en ilion terminal llega muy acuosa, ¿sí? Entonces, esto permite que el paciente no tenga tanta incontinencia, ¿sí? Estas vuelteretas que le hacen al ilion terminal para anastomosarlo al ano, ¿sí? Porque el recto retiene y avisa y cuando vos estás en condiciones vas al baño, pero cuando no tenés recto esto se complica, ¿sí? Pero bueno, se hacen estas dos etapas este tipo de cirugía. Se hace ese reservorio y permite como un nuevo recto para evitar estas complicaciones diarias, digamos, de los pacientes que además van a tener unas deposiciones bastante más líquidas. Por eso vamos a, por ejemplo, pensar en estrategias de darle más fibra sin tanta agua. ¿Y qué tipo de fibra le daría al paciente, a estos pacientes? Con predominio soluble. Bien, exactamente. Para nada, si les doy más fibra a estos pacientes que tienen deposiciones más líquidas, sin colon, lo que voy a hacer es darle por ahí fibra para que retenga un poco de agua y esas heces tengan más consistencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Betty, acá Sí, preguntaría ahora sí, bastante interesante la pregunta, si esto afecta a la microbiota. por Piensen supuesto, dónde está la microbiota directamente. por supuesto. Re, por supuesto. ¿Y cómo va a ser toda esa función de esa microbiota colónica que ya no la va a tener? Pero sí por ahí esa microbiota intestinal, de intestino delgado, ¿cómo va a ser? Y bueno, sí, afecta un montón. De hecho, para regular un poco ese microclima, a veces se piensa también en pre y probióticos para estos pacientes.
porque tiene tanta alteración los que fueron operados de colon que igual no le suplanta, digamos, ya ese colon no está, digamos, es un órgano que le falta, pero mejorar la microbiota del intestino delgado es una buena estrategia. Sí, Y como- pensar también en sí. cómo tampoco están estas terminales nerviosas, de cómo este reflejo, digamos, que da la necesidad de evacuar, tampoco va a Sí. estar. O sea, sí vamos a Ah, tener el reservorio, pero hay cosas que se alteran y quedan alteradas, digamos. claro, exactamente. Exactamente, es como tú una reeducación corporal. Mm. Primero, por un lado, cuando los pacientes tienen la bolsa de colestomía, adaptarse a eso. Y después la reconexión también, por esto mismo que les decía. Entonces, tenemos que pensar en esas cosas asociadas no solamente a lo nutricio, sino también al proceso de evacuación, porque si tiene deposiciones muy líquidas, incontinencias y le altera tanto la calidad de vida, tengo que buscar estrategias para que no sean tantas, digamos, ¿no? Por ejemplo, ya les digo, una fibra de tipo soluble, sin agua, digamos, que retenga ese líquido, que atrape ese líquido, le va a dar más cuerpos a esas deposiciones. Pensando en el proceso fisiológico normal, digamos, cómo llega a ilion terminal ese material de desecho. Saben que es más acuoso, digamos, ¿no? Bueno, en el tratamiento quirúrgico también podemos encontrar complicaciones, porque no todas son beneficios, ¿no? Podemos tener de forma temprana complicaciones sépticas, ¿no? Disfunción urinaria transitoria, deshidratación, dehiscencia de suturas que se abran, ¿no? Hemorragia. Y de forma tardía pueden haber fístulas por un proceso de cicatrización o estenosis también, obstrucciones. Uno que es bastante frecuente, que es la pauchitis, que ahora la vamos a ver, y disfunción sexual también puede haber post-tratamiento quirúrgico. La pauchitis se presenta en el 60% de los pacientes y se da, la clínica que presenta es mayor cantidad de deposiciones, calambres abdominales, urgencias y tenesmos, ¿sí? Responden bien al tratamiento antibiótico, ¿sí? Para regular también la cantidad de bacterias y se puede malinterpretar como una intolerancia alimentaria, por eso es importante saberlo. Hay, como decíamos recién, hay una alteración de la microbiota intestinal, ¿sí? De esa microbiota. Y esto puede ser la causal, ¿no? A veces ayuda en la administración, por un lado, el tratamiento antibiótico para regular, pero por otro lado, después dar probióticos que ayuden a mejorar esa microbiota, ¿sí? Así que bueno. Estos pacientes pueden tener malnutrición, ¿sí? Y pueden ser por muchas causas. Por un lado, disminuye la ingesta oral, ¿sí? Por la misma enfermedad, dolor, diarrea, pérdida de apetito. Por dietas restrictivas, y esto es culpa nuestra, ¿sí? Esta iatrogenia de recortar, 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 no. Recortar por recortar, no, ¿sí? Porque es una patología crónica con déficit en el proceso de absorción, de digestión. Entonces, sí o sí, tengo que hacer mucho foco en darle una alimentación completa, segura y recortar lo menos posible, porque si no, por ahí por a veces por desconocimiento y demás, se hacen dietas muy restrictivas y después el paciente tiene una alimentación muy carente de nutrientes, ¿sí? Además, hay aumento de requerimientos por fiebre o por estrés emocional, por hipercatabolismo, si depende del cuadro, por mala absorción, puede haber sobrecrecimiento bacteriano o lesión de la mucosa, interacción de los fármacos, interacción fármaco-nutriente es lo que le decía antes, ¿sí? Cómo afecta. Y hay algunas enteropatías asociadas a la pérdida de proteínas por materia fecal también. ¿Qué vamos a ver en los parámetros nutricionales? Desnutrición energético-proteica, alteración de los parámetros antropométricos, alteración en los parámetros bioquímicos, por ejemplo, la albúmina, ¿sí? Baja, menor de 3,5, déficit de vitaminas hidrosolubles, ácido fólico, B12, y las liposolubles, y algunos oligoelementos, zinc, hierro, magnesio, calcio, sodio,
todos. Abordaje. Tenemos 2 etapas claras. Momento de remisión, momento de reagudización. Entonces, como son de carácter crónico recidivantes, es decir, aparecen, o sea, tienen más actividad, menos actividad, más actividad, menos actividad, el tratamiento nutricional se adecúa según estos periodos. El periodo de reagudización y el periodo de remisión, donde tengo más flexibilidad con la remisión, ¿sí? Y puedo hacer más foco en el tratamiento, ¿sí? Enfocado, ¿sí? Por ahí de déficit de carencias nutricionales, por ejemplo, cuando está en remisión, que no está con la etapa aguda clínica, ¿sí? Se puede aprovechar a reponer, ¿sí? En estas etapas. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Evitar deshidratación por diarrea y vómitos, reponer fluidos, electrolitos, disminuir la motilidad, ¿sí? Y la secreción gastrointestinal, represionar las reservas de nutrientes, corregir malabsorción o anemia, controlar las intolerancias a la lactosa, ¿sí? Promover la curación, ¿sí? Durante los episodios agudos se debe hacer muchas veces reposo intestinal. Se trata de hacer el menor tiempo de reposo intestinal posible. Los ayunos muy largos no sirven, ya lo sabemos. Tenemos otras estrategias de tratamiento de nutrición por vías de excepción, a veces ayuda. Lograr la recuperación de peso o prevenir la pérdida por el aumento de la tasa metabólica basal, la pérdida de exudados. Implementar el apoyo nutricional por vía enteral o parenteral en las fases más activas de la enfermedad o cuando los pacientes tienen graves depresiones, ¿sí? Entonces, no, cuando veamos soporte van a entender, no hay que tenerle miedo al soporte. El soporte es una gran herramienta, por vía enteral, si se puede, y si no parenteral, ¿sí? Dentro del tratamiento nutricional tenemos la terminación calórica por método práctico, entre 30 y 35 es normocalórica, ¿sí? Kilocalorías por kilo de peso por día. Las proteínas, vamos a dar un poquito más de proteínas, de 2 a 2,5, ¿sí? De alto valor biológico y bajo en celularidad y tejido conectivo intermiofibrilar. Y podemos indicar esto, el Secalbum, que es un módulo proteico, ¿sí? Para complementar las preparaciones y demás. Los hidratos de carbono entre 50 y 60, ojo, la lactosa como estímulo bajo, ¿sí? Entonces vamos a restringir, vamos a usar fórmulas sin lactosa, evitar hiperconcentraciones de monosacáridos también, porque por lo mismo, el almidón resistente y utilizar dextrinomaltosa para mejorar esa absorción, ¿no? Maltodextrinas, que son escasamente digeridos, ¿no? Entonces ahí ayuda el proceso de absorción. Las grasas. Vamos a manejar un 30%. Si hay esteatorrea, vamos a tener que disminuir este porcentaje. Es decir, si vemos que le damos 30% de grasas y tiene grasa en materia fecal, bueno, no la está absorbiendo. Entonces voy a tener que buscar, ahí están los triglicéridos de cadena media, los TCM, ¿sí? Van directo por sistema porta. Entonces, me permiten mejorar la absorción y aprovechar esa fuente de grasas esenciales, ¿sí? Las vitaminas hay que suplementarlas, ¿sí? Hay algunas que más que otras, ¿no? Como la vitamina C, la B12, también el hierro, el zinc, calcio, potasio. Bueno, ahí tenemos que adecuar, ¿sí? Las carencias nutricionales. Y los caracteres los vamos a manejar como si fuera una diarrea crónica, ¿sí? Entonces, piensen en esto. Obviamente que en la etapa más aguda, bueno, ahí me fijo bien en los estímulos, ¿sí? En los estímulos bajos. Pero lo voy a manejar los caracteres como si fuera una diarrea crónica, porque en realidad es un paciente con enfermedad intestinal crónico, ¿sí? Este es el manualcito que le dejé, ¿sí? El libro con un enfoque práctico. Lo que tiene es que tiene opciones para las diferentes etapas, ¿sí? De brote, recuperación, remisión. ¿Sí? Cuando está muy en brote, cuando va recuperando, cuando remite, ¿no? Como ese vaivén tipo en subida y bajada, ¿no? Y algunas características de esas etapas. Lo bueno es que podemos acompañar y adecuar, ¿sí? Según cada una de las etapas. Y tiene recetas y está bueno. Es para dárselos a los pacientes también.
En el brote, bueno, la hidratación, por ahí hacemos porciones más pequeñas, más frecuentes, ¿sí? Ver los alimentos que tengan mejor tolerancia por el paciente, reintroducir de forma gradual aquellos que vamos haciendo esa progresión, y ojo con las bebidas azucaradas, con las hiperconcentraciones de azúcares, y las saladas también. Después, en etapa más de que ya empieza a recuperar, vamos a empezar a ampliar, ¿no? Vamos a dar una progresión alimentaria, los lácteos primero, o sea, voy a esperar, sí, en esa progresión como una diarrea crónica. También voy a esperar la tolerancia y los lácteos deslactosados, el yogur, según tolerancia, ¿sí? Piensen de los menos, los alimentos con menor estímulo intestinal a los de mayor, ¿sí? Entonces, la lactosa es uno de los más tardíos que vamos a incorporar. Los vegetales, ¿de qué manera? Primero modificados y subdivididos, y frutas cocidas, vegetales cocidos o rallados. El aceite usarlo en crudo, ¿sí? En esta etapa también de recuperación, teniendo presente también el tema de la esteatorrea, ¿no? De la malabsorción de grasas. Y cuando ya remite, bueno, amplío. ¿Sí? Acá es lo que yo les decía, no restringir por restringir. Abro la alimentación a una alimentación más saludable, más amplia, sin las restricciones innecesarias, ¿sí? Solo observar en cada paciente que observe qué alimentos empeoran la sintomatología, ¿sí? Y mucha educación alimentaria. Y se hacen algunas situaciones especiales, ¿no? Bueno, por ahí podemos pensar cuando está en etapa de remisión, ¿sí? En mejorar el patrón alimentario en general, como un patrón mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Con este enfoque como más saludable en tipo de grasas, hidratos complejos, proteínas magras, ¿sí? Frutas, verduras, bajar los ultraprocesados, los azúcares, el exceso de sodio. No hay dieta que muestre cómo prevenir el brote, ¿sí? De las enfermedades inflamatorias intestinales. No tengo forma de que ningún patrón, por más que el paciente haga todo perfecto, esté súper adherido y que haga una alimentación súper sana y demás, no hay nada que nos diga, bueno, me voy a prevenir que se le manifieste o se reagudice la patología. ¿Se entiende esto? Porque no es que transgrede y tiene la sintomatología, sino que por más que haga una alimentación completa, súper bien, esta etapa de brotes y remisiones es propia de la enfermedad. Entonces, no tenemos forma de prevenirla, sí de acompañarla y sí de que llegue lo más sano o lo mejor nutrido posible a las etapas estas agudas, digamos, ¿no? Cuando está en la etapa aguda, si ya llega con anorexia, con pérdida de peso, con mucha sintomatología previa, diarrea, y qué sé yo, claro, tiene un brote, chao, me lo manda al tacho con el descenso de peso, la desnutrición, ¿sí? Descalcificación, etcétera. En cambio, si ese paciente en las etapas de remisión está bien nutrido, acompañado, tiene buenos hábitos alimentarios, de actividad física, digamos, todo lo que ayuda a sostener, a mejorar su masa magra, su masa ósea, cuando llegue la etapa del brote va a estar más resistente o más fuerte. ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Y por otro lado, las dietas bajas en FODMAPs, que las vamos a ver la semana que viene, no son parte del tratamiento, digamos, salvo que el paciente presente un síndrome intestino irritable. Si es el cuadro, que lo vamos a ver, ahí sí, se podría usar para ver qué grupo de estos FODMAPs traen más sintomatología. Si no, no se usa para enfermedades inflamatorias intestinales como tratamiento, digamos, ¿no? Los libres de FODMAP se piensan en si hay síndrome intestino irritable. ¿Cuándo tengo que individualizar aún más el tratamiento? Si hay estenosis o suboclusiones, si hay una línea de tratamiento que cuando el Crohn es leve a moderado, hay un tipo de dieta que podría ser útil, bien para Crohn, pero porque
hace parches, hace lesiones en parches, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en un tratamiento en general. Si antes de la cirugía de Crohn, si está mal nutrido, podemos utilizar, por ejemplo, como les decía, nutrición enteral o parenteral, ¿sí? Para que llegue más preparado a la cirugía. Y eso también es súper importante. En colitis ulcerosa también pasa. Cuando el paciente evoluciona 10, 15 años de enfermedad, por ahí puede tener un megacolon tóxico o puede tener un carcinoma. Cuando se detecta y se decide, bueno, cirugía, por ahí el paciente viene de un cuadro de malestar y porque piensen que esto no es de un día para el otro, ¿no? Que le sale el carcinoma y, aunque sea rápido, trae complicaciones. Entonces, por ahí no llega bien nutrido la cirugía. Entonces, esto es re importante, que cuando el paciente se vaya a cirugía, esté preparado. Uno de los marcadores que vemos, por ejemplo, ¿cuál podría ser en el laboratorio? Para saber si está bien nutrido previo a una cirugía. La albúmina, profe. La albúmina, exactamente. Salvo que sea una urgencia, que se tenga que operar de ya. Pero bueno, por ejemplo, uno de los marcadores es la albúmina. Entonces, los pacientes que lleguen a cirugía, por ejemplo, los de Crohn o los de colitis ulcerosa por un carcinoma o por un megacolon tóxico, una dilatación colónica muy importante, que ya está tan finito el colon que tiene cualquier chance de ruptura, que trate de llegar lo mejor posible a la cirugía, ¿sí? Y pensar en, si no puedo usar la vía enteral, es decir, yo tengo la vía oral, ¿sí? Alimentos por vía oral. Puedo tener suplementos por esa vía oral, ¿sí? Que me ayudan. Puedo tener la vía enteral, que lo vamos a ver, ¿no? Con sondas, ¿no? Por ejemplo. O puedo tener la nutrición parenteral, que es NP. Y la nutrición parenteral es cuando no puedo usar la vía oral ni la enteral, no puedo usar el intestino. Por ejemplo, cuando hay fístulas de alto débito, ¿sí? Cuando tengo una fístula que drena una gran cantidad de contenido, sí que son 500 mililitros, ya más altas, no puedo usar la vía enteral. No le puedo dar alimento, ni suplemento, ni nada por vía oral, por ejemplo. Cuando el paciente en cirugía queda el ilio es una éstasis que se queda quieto el intestino y no hay peristaltismo, hay pérdida de la funcionalidad peristáltica y de movimientos. Si hay ilio, tampoco puedo usar la vía enteral, ¿sí? La vía oral. O cuando hay síndrome de intestino corto. Esto puede pasar más frecuentemente en Crohn, porque el paciente se reseca, se le reseca, se le reseca, se le reseca, hasta un punto en que no podemos vivir sin intestino delgado. Podemos vivir sin colon, pero no podemos vivir sin intestino delgado, ¿sí? Y se puede recortar parte de ese intestino delgado hasta cierto punto, ¿sí? Bueno, cuando el paciente tiene síndrome de intestino corto, eh, también puede usarse nutrición parenteral, ¿sí? Por vía de excepción. Y, como les decía, cuando la vía enteral no es posible. Siempre que se pueda, vamos a elegir lo más fisiológico, es decir, el tracto. Para eso está, ¿sí? Puedo usar un suplemento, puedo usar una sonda, ¿sí? Pero trato de usar el tracto gastrointestinal, que su función es esa, de digesto-absorción. Ahora, cuando no puedo usar la vía enteral, bueno, uso una de excepción, porque es preferible nutrirlo por otra vía y no que se me desnutra en 3, 2, 1 un paciente que ya viene con antecedentes de alteraciones nutricionales, ¿sí? Bien, entonces, importantísimo el monitoreo y la adecuación del paciente durante ese monitoreo y durante las diferentes etapas, ¿no? Ver, identificar, ¿sí? Bien qué alimentos producen más sintomatología, por ejemplo, diarrea, evitar todos aquellos que no tienen buena tolerancia, sean condimentos, sean temperaturas extremas, como las frías, por ejemplo. El tema de las formas de comer, masticar correctamente, despacio, que no trague aire. Hay que ir, para los pacientes que están internados, hacer una evaluación y un seguimiento bastante más diario,
Y si reciben nutrición enteral, también ir controlándola. Los pacientes, tengo que ver, en el que están hospitalizados, también tengo que ver el estado nutricional de este paciente de forma más diaria, ¿no? Más continua por estas variaciones. Y si está ambulatorio, también tengo que monitorear ese estado nutricional, ¿sí? Por lo menos una vez al mes lo tengo que ir controlando. La nutrición, bueno, va a ser menos restrictiva, más individualizada. Este es el enfoque general. Antes se restringía todo y se ve que no tiene ningún beneficio, ¿sí? Y siempre que se pueda, vamos a usar la vía oral y la enteral, cuando sea posible. Y si no, uso la parenteral, ¿no? Como otra estrategia para corregir los déficits, ¿sí? Y de forma activa. No espero a que le falte o esté rebajo su reserva de hierro. No voy a esperar hasta último momento. Voy a tratar de corregirla, de ir acompañándola. Y listo. Bien. ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Conocen casos familiares, conocidos, etcétera, etcétera? No. No. No, profe, yo no, pero en el caso de resecciones intestinales, ahí Sí, sí sería la primera parte parenteral, la alimentación, la primera fase, ¿no? depende. No necesariamente, depende. Ah, depende. Depende, sí. Em, a veces está obviamente la primera etapa es ayuno, que se resuelva el ilio. Si ese ilio, porque se toca el intestino, cuando se reseca en la cirugía y post cirugía, no reactiva rápidamente, bueno, puede ser, por ejemplo, una parenteral para evitar. Pero depende de cada paciente. Siempre que se pueda, la vía oral. Em, pero si no, sí. Sip, sip, sip. ¿Qué preguntaban acá? Eh, ah, ahorita la microbiota. O sea que para suplementar espero meses hasta que... esto de enfermedad celíaca, ¿no, Martín? No diría meses. Es como que no puedo decir meses, semanas, depende de cada paciente. Y lo voy hablando con el médico tratante. Eh, Sí, por ejemplo, depende mucho de la evolución de esa atrofia, pero bueno, no puedo determinar, no puedo decir si hay que esperar 3 meses para suplementar, no. Ya desde el día 1 estamos pensando en cómo vamos a ir cumpliendo o cubriendo esos nutrientes, siempre adecuándolas a la sintomatología. Si tiene una sintomatología muy aguda y bueno, las primeras semanas no, pero sí lo tengo que tener ya registrado. Este paciente va a requerir suplemento de hierro, además de mejorar todo lo que tiene que ver con el aporte desde los alimentos. Bien, ¿se entendió? Estas dos entes patológicos de enfermedad celíaca y colitis ulcerosa son bastante frecuentes, dentro de las patologías intestinales en clínica, ¿no? Porque es un abordaje, piensen que tiene que ser sí o sí un abordaje bastante multidisciplinario con el médico tratante, el gastroenterólogo, que le hace todo el seguimiento y es crónica. Entonces, lo que quiero que se lleven es la adecuación según etapas. ¿Sí? Acá es fundamental adecuar y hacer un tratamiento focalizado. ¿Sí? Si esta paciente tiene estas características y además, porque piensen que no solamente depende de la patología en sí, sino también de hábitos y costumbres. Si yo tengo una paciente que no consume carnes, por ejemplo, y consume muy pocas fuentes de alimentos ricos en hierro, bueno, tengo que pensar más aún todavía, ¿no? O si, o alimentos fuentes de calcio, por ejemplo, también, que sabemos que afecta el sistema osteoarticular, la patología en sí y la farmacoterapia también. Entonces, bueno, de repente voy a tener que pensar estrategias para suplementar con calcio específicamente, pero voy a tener que hacerlo como bien focal, ¿sí? Y esto de las etapas
de agudeza de la patología y de remisión es re variable y es muy emocional. Porque los pacientes cuando están con situaciones como porque es autoinmune también, entonces desencadena algo de estrés, mudanzas, cambio de trabajo, divorcios, como que peor todavía. Ustedes saben la conexión que hay entre nuestro intestino y nuestro cerebro y no es casual, digamos, ¿no? Que ante estas situaciones presenten más agudeza de la sintomatología y actividad de la enfermedad. Entonces también es mucho de acompañar eso, ¿no? O sugerir el acompañamiento en estas etapas de apoyo psicológico, porque se manifiesta a través del cuerpo. Así que bueno. Bueno, dudas, consulta, algo que les haya quedado. Miren el cuadernillito ese, está re lindo, porque lo armaron con ideas de recetas. Está bueno como para compartir a los pacientes. Es libre, digamos, de acceso libre. Marisa Canicova, de hecho, el año pasado, en el Día del Nutricionista, dio una charla de actualización para colegiados de nutrición de la provincia. Súper interesante, estaba buena porque, bueno, hablaba un poco de esto y de este material que habían desarrollado ahí en el Hospital Posadas. Entonces está bueno como esto, materiales que se armen y que se divulguen dentro de nuestro ámbito y ella en particular del ámbito clínico. Así que estuvo muy lindo, estuvo muy bueno. Así que bueno, si no tienen más consultas, dudas, yo les sugiero, hagan el TP de celiaquía para mañana poder no llegar en blanco total, aunque tengan el examen el jueves, pero repartan un poco del día para cada cosa y armen el TP así mañana lo pueden revisar y después van a recibir también TP de enfermedades inflamatorias intestinales para la semana que viene, ¿sí? Aunque la semana que viene no tengan con INE porque no tienen clase presencial, pero vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo para ir asentando, porque ya seguimos. Tenemos colon el martes, que colon tenemos constipación, tenemos síndrome de intestino irritable, ¿y qué más tenemos? ¿Divertículos? Divertículos, sí. De artículos. Exacto. Muy bien, Luz, gracias. Ya después de 3 horas de Fui hablar, a pensar ya a ver qué podía haber ahí. se me queman las neuronas. Y el miércoles a las 12 nos conectamos y tenemos hepatopatías. Acá se nos abre todo un campo, el hígado maravilloso. I love hígado. Nada, se viene como más complejo. Así que, Profe, tengo estudien. una Sí, consulta. dime. ¿Nosotros esta semana vamos a poder ver los parciales o No, todavía no? ver los parciales, ver, se los mandaré con alguien en breve. Tengo que terminar de corregirlos, son un montón. Voy por punto 1, punto 2 y hago transversal. Tengo 3 temas. Pero calculo que para la semana que viene ya van a estar todas las notas y se los mandaré con alguien para que se los lleve y que después Cine se los muestre a los parciales. Recuerden que el recuperatorio de esto viene después del segundo parcial. Pero vamos a mí me parece que es una etapa importante la de la evaluación, más allá de que sea calificación, es una etapa de aprendizaje. Saber en qué me equivoqué es clave. O qué le pifié, que no entendí, que no sé qué, que me quedó en el tintero, es clave. Entonces se aprende de los errores. Así que yo hago foco en repasar después en qué se equivocaron, cuáles fueron los puntos débiles, todo esto, qué cosas estuvieron muy bien y qué cosas faltó, digamos, ¿no? Así que eso lo vamos a hacer. Seguramente la semana que viene, por ahí el miércoles, podemos estirar un ratito de tiempo a repasar todo eso. Profe, ¿cuándo dijiste que no había clase? No, no hay clase presencial, está en el crono, el miércoles 6. Hay El clase miércoles virtual. 6 es virtual. Clase hay, se dicta igual, pero virtual. Entonces la semana que viene tenemos 2 clases virtuales, el martes y el miércoles. Y la otra semana, el martes 12 tenemos virtual y el miércoles 13 tienen clase presencial. Pero mañana tienen clase, ¿eh? Mañana 29. Van a tener
ejercitación de intestino, todo intestino delgado de lo que vimos, e enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, consulta, algo que quieran decirme? Preguntar. Hable ahora, calle para siempre. Sí, Camila. No, que me parece que quedamos como con toda la información está dando vueltas y todavía no sabemos si tenemos dudas. Eso me da la sensación. Sí. Uno no sabe que tiene dudas hasta que no se sienta a estudiar y que baje. Esto es mucha información, yo lo sé. Por eso les sugiero, ahora que viene el fin de semana largo, aprovechen, lean un poco, destinen un rato, pero lean, porque si no, después se confunden. Estar así, estar así, el tratamiento. Y lo que les va a pasar después de las prácticas es que hacen paciente en paciente con 2 cuadros distintos. Entonces, es una cosa, una otra cosa. Entonces, si no lo tengo claro mentalmente, cuesta mucho decir, bueno, ahora hacemos esto, tomamos esta decisión, digamos, por eso es importante tenerlo fresco y